Muy bien. Buenos días. Muy bien. Es una alegría para mí poder una vez más compartir la palabra con ustedes. Un poquito para atrás. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. ¿Cómo están? Bien. En esta mañana quería compartirles algo que está dando vueltas en mi corazón hace un tiempo ya, que me quedé pensando en eso, y vamos a hablar vamos a estar leyendo alrededor de la carta a los Efesios. Así que bueno, podés ir allí y abrir tu carta, tu Biblia, allí, y estaremos meditando alrededor de eso. Confieso que estos pensamientos, un día me llamaron los jóvenes para hablar y hablamos acerca de un devocional acerca de esto. Me van a escuchar, porque van a escuchar bosquejos, pero esta vez es una versión extendida, un poquito más. Porque los temas siempre quedan en la mente, en el corazón, queda pensando y uno lo va expandiendo, ¿no es cierto? Y pensaba que sería interesante poder compartir con la iglesia acerca de esto. Siempre que voy a un pasaje, me gusta mucho estudiar el contexto porque sé que de allí voy a poder enriquecer mucho más aquel pensamiento que brotó en esa porción de versículos que uno lee y le llama la atención una verdad, algo que lo aplica a su vida, un principio allí aparece en una lectura rápida, pero siempre cuando uno trata de buscar el contexto es mucho mejor, mucho más nutritivo, porque van a aparecer, y lo vamos a ver en esta mañana, detalles no menores y que van a enriquecer quizá la idea central de lo que venimos a hablar. El pasaje se va a hacer en el capítulo 4 recién, pero vamos a estudiar un poquito acerca de los Efesios, de Éfeso, ¿no? Una carta que forma parte del conjunto de cartas, de epístolas de la prisión. Son 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y Efesios forma parte de ese grupo, la carta a los Efesios. Ahora, según algunos estudiosos, esta epístola tiene características que hacen que se parezca a una circular, como que no tenía un destino fijo, porque no tiene muchos nombres propios en su introducción, y tiene más algo más general. Si vos te pones a leer toda la epístola, que es corta, y es algo obligado, si querés hacer un mensaje tenés que darte una buena lectura, son 6 capítulos nomás, te vas a dar cuenta de la gran riqueza que hay en enseñanza, y es como si fuese un tratado, ¿no?, para dejar los fundamentos de la iglesia. ¿De qué se trata esto de la iglesia y del evangelio? Si tendría que resumirlo, bueno, ya está hecho en Efesios. Por eso yo creo que tiene que haber sido una circular. Quizás el objetivo era que se distribuya en todas las iglesias, porque tiene esa característica de resumir y de dar fundamentos de la iglesia. Es algo muy, muy interesante, para nada menor. Ahora, Éfeso, vamos a ver un poquito también cómo se fundó, cómo comenzó.
porque está allí en Hechos 19 y en Hechos 18, es el momento en que se funda la iglesia, en que se comienza con el trabajo evangelístico, cuando llega el apóstol allí a Éfeso, una ciudad muy, muy importante. Se habla de cerca de 500.000 habitantes. Estaría ahí mano a mano con, por supuesto no me animo a compararla con Roma, pero al ser un puerto y ser una ciudad muy, muy grande, populosa, era muy importante. Y allí es que el apóstol, de alguna manera, guiado por el Espíritu Santo, elige llegar allí y comenzar una iglesia. Iglesia que le rindió, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, rindió muchísimo, porque se esparció por toda Asia, ¿no es cierto? De esa iglesia salieron muchísimas otras iglesias. Y tiene un comienzo muy, muy interesante. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes quizás se acuerdan del episodio de Demetrio, del platero y todo eso. Bueno, es allí, es en Éfeso, ¿no es cierto? Porque el movimiento del Evangelio fue tan grande que comenzó a trastornar el negocio de los fabricantes de ídolos, de allí. ¿Por qué decimos esto? Porque Éfeso era el epicentro del movimiento comercial, pero también de todos los templos y las religiones romanas, griegas. Allí estaba el templo, quizás el más prominente de la ciudad, no el único, el templo de la diosa Diana, Artemisa, otro de sus nombres. Un templo gigantesco, imponente, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era nada irrelevante. Era la estrella, era lo más relevante de la ciudad, la vedette, como se dice. Allí estaba todo el tema de la religión, pero también se movía mucho dinero, era una especie también de banco. Se llegaba a tener reserva de valor, era muchas cosas, un templo gigantesco, tenía unas gran escalinata, unas columnas de mármol blanco, brillante, era emblemático. En esa ciudad multiétnica, de muchas razas, naciones, porque todo pasaba por ahí, comienza el trabajo del Evangelio, en Éfeso. Vamos a Hechos capítulo 18 y vamos a ver cómo comienza realmente. En Hechos 18 no es el inicio realmente, en realidad es en Hechos por ahí 19, pero Hechos 18, versículos, estoy buscando qué parte sería mejor leer en este momento para no mezclar todo, pero en Hechos capítulo 18, versículo 18, ahí ya está la primera mención, dice: Mas Pablo, viéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es lo que sucede más o menos en el momento del comienzo de la evangelización de Éfeso. Llega Pablo allí, y como siempre la primera movida que hacía Pablo cuando llegaba era la sinagoga. Y allí va con Priscila y Aquila. Estas personas, este matrimonio que conoce en el capítulo 18, al principio, y los deja allí y se va. En ese momento aparece Apolos y pasa todo lo que leímos recién. Apolos, un gran orador, un académico, un conocedor de las Escrituras, una dialéctica impresionante, pero le faltaban algunas materias. Algo no conocía todavía. Y allí Priscila y Aquila solucionan la situación y todo sigue adelante. Luego aparece, en el versículo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, en idiomas, y profetizaban. Allí es cuando se produce, de alguna manera, dicho en brevísimas palabras, y achicando todos los tiempos, porque el pasaje hace eso, no pasó todo así en una secuencia tan rápida, pero allí, a través de esos discípulos, y con esa capacidad de hablar en diferentes idiomas, se expande el Evangelio de una manera tremenda en toda la región. Porque recordemos que eran ciudades donde había mucha gente que hablaba muchos idiomas. Y ese es el momento en donde se funda la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba nutrida, de alguna manera, por dos grandes grupos. Y ya nos metemos para entender un poquito más de lo que va a hablar Efesios. Por grupos que venían del paganismo, porque recordemos que era una ciudad que estaba llena de templos y de un montón de corrientes filosóficas de todos los colores, porque todo pasaba por allí. Y también estaban los judíos, que venían de la Torá, de las tradiciones, de la ley. Eran dos perfiles totalmente distintos, los gentiles y los judíos. Y todos ellos estaban allí en Éfeso, en la iglesia. Convivían. Eran todos cristianos. Y de eso trata, en ese contexto, es que vamos a ver un poquito sobre qué habla Efesios y entender un poquito más. La carta de los Efesios tiene 6 capítulos y la gran mayoría de los conocedores, de los teólogos, lo dividen en 2 grandes grupos, de 1 al 3 y del 4 al 6. De 1 al 3, para decirlo de manera más, debe usar la parte que usa Rairi, que es más práctico. 1 al 3 es la posición del creyente y 4 al 6 la práctica del creyente. Del 1 al 3 está esa explicación que dije recién, la explicación del Evangelio, de la fe, de la iglesia, del amor de Dios. Y siempre va a estar trabajando en esos 2 grupos. Siempre trabaja, cuando vos lees el libro, la epístola, vas a ver que está mencionando vosotros, nosotros y vosotros. Nosotros y vosotros. Porque hay 2 grupos. Hay 2 grupos. Estaban allí. Pero los menciona justamente para decir, no hay más separación, porque existía la separación, claro.
pero con el Evangelio no hay más. Fíjate en Efesios, allí en el versículo, para ver algunos ejemplos, en el inicio, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el versículo 2 se acentúa más este objetivo, hace otro énfasis también. Versículos 11 en adelante, de 11 al 20, hay una serie de versículos en donde está muy clarito esa explicación. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, concepto que también se repite bastante en la epístola, el concepto de la paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Un solo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta? Ahí están los dos grupos. ¿Te das cuenta cómo va haciendo un énfasis, tratando de remarcar de que de estos dos grupos ya no son más dos, es uno, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo? Y comienza esta comparación, esta metáfora, esta ilustración acerca del edificio. Entra la ilustración del edificio, del cuerpo. Está allí. Se va a seguir acentuando con los otros capítulos. Podemos comparar estos 10 versículos en donde habla de un cuerpo, un espíritu, un Dios, va haciendo la misma, una esperanza. Las va mencionando en estos 11 versículos, que es la misma lista, muy parecida a la lista que está en el capítulo 4. Solo que está un poquito más como explicado aquí. Porque es la parte en que él se para explicar todo esto. Y va derrumbando esas posibles preguntas que pueden surgir en una congregación tan particular y de esas características que hablamos, de una ciudad tan diversa, ¿no es cierto? En el capítulo 3 también lo menciona, versículo 6. Él está hablando que le encomendaron el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, remarcando eso. Y en el capítulo 3 nos va a hablar acerca ya del propósito. Que tenemos un propósito. Y dejando bien, porque estoy tratando de resumirlo, deja bien afianzados los conceptos. Explica muy bien de qué se trata
el Evangelio, que no tiene nada que ver con lo que eran ustedes antes, ni los gentiles ni los judíos. Es algo nuevo y es la misma fe, es la misma esperanza. Y así es como llegamos al capítulo 4, que es lo que vamos a tratar de leer en esta mañana, de estudiar un poquito algunos versículos y algunos principios lecciones que saltaron a mi mente, desafíos prácticos para nuestra vida, pero en ese contexto. Capítulo 4, dice así, vamos a leerlo hasta el 14. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estos 16 versículos que hemos leído, hay algunas palabras que me llamaron la atención. La verdad no sabía cómo poder organizarlo, cómo hacer la parte de la proposición, si hablamos de homilética, pero hay 3 palabras que llamaron mi atención y que tienen un desafío práctico para nuestra vida. Porque aquí está hablando de la iglesia. Está hablando de los dones, ¿cierto? Si tenés algunos años ya de iglesia, has escuchado este pasaje, has escuchado estos dones. Y si bien no es el tema de los dones en esta mañana, sabemos que todos, si sos un hijo de Dios, si sos parte de la familia de Dios, un don por lo menos tenés. Y en este pasaje, en los últimos, del 10 en adelante, más que nada, hay algunas palabras que me llamaron la atención. ¿Sabes? En el 11, ahí está la lista de dones. Algunos dicen que son personas, que no son dones. No es el tema de hoy. Son capacidades. Y en el versículo 12 nos muestra el propósito. A fin de perfeccionar, ¿por qué constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si vos tenés dones, todos nosotros, aquellos que somos parte de la familia de Dios, que fuimos alcanzados por la gracia de Dios, tenemos dones. Si tenés un don, tenés un propósito. Estás dentro de este propósito que está aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Sos parte del cuerpo de Cristo. Has sido bautizado en
En el Espíritu sos parte del cuerpo de Cristo. Tenés un propósito. Y a veces, con esta palabra del propósito, es tan ambiguo y que la voluntad de Dios y el propósito, Dios tiene un propósito para tu vida, que no es que esté mal, pero a veces nos vamos, se mistifica un poco todo eso y se abre, queda todo medio subjetivo, muy amplio, y no sabemos, y queda el peligro de quedar en una frase hecha. ¿Cuál es la parte práctica de todo esto? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago ahora? Porque no, tenés que encontrar tu don. Entonces tenés que salir a leerte 40 libros y hacer para encontrar tu don. Si no, no vas a estar siendo utilizado. Mirá, la palabra que saltó a mi mente en este versículo es edificación. Edificación. El propósito de Dios es que edifiques. Es que seas de edificación. Entonces, nos tenemos que preguntar. Una pregunta honesta dentro de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que vos te diste cuenta, porque te das cuenta, que fuiste de edificación para los hermanos? Para un hermano. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Estás siendo de edificación? Ahora, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de una agenda, de un listado de actividades, de un organigrama o de una institución que puede asemejarse en la parte organizacional a un club social, a una ONG, a lo que quieras, porque este concepto de cuerpo lo manejan también esas instituciones. Y trabajan juntos y en coordinación y tienen sus cosas. En la iglesia es por otro lado. Tiene esa organización, algunas son distintas, depende de qué denominación, cuál es la filosofía de esa iglesia, de ese grupo de hermanos. Eso puede variar. No te pregunto si sos parte de un grupo. Yo trabajo yo vengo acá los miércoles, vengo acá, que no está mal. Me toca hacer esto, esta es mi tarea, porque está bien, no está mal. Pero estamos hablando de edificar a la iglesia. De ser de edificación a tu hermano. A tu amigo. Sos joven, tenés un grupo de amigos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de edificación? ¿Estás seguro que tu vida edifica al hermano? ¿A tu familia? Eso no tiene nada que ver con lo que vos hacés. Si yo hago esto, aquello, en la organización de las actividades de una iglesia, sí, pero ¿qué perseguís? Porque deberíamos perseguir personalmente esto. No, bueno, entonces yo me anoto en el grupo de el líder, entonces yo cumplo acá. Entonces ese es un servicio que vos hacés, pero ¿estás procurando con tu corazón ser de bendición? ¿Ser de bendición? Realmente. Porque eso es lo que marca la total diferencia de cuando vengo a una iglesia, me acerco al templo, a la iglesia, ¿a qué vengo? ¿A ser un espectador? A ver cómo predica este domingo, a ver. Sí, no, a ver, no, sí, no. Me gustó, no me gustó. Claro, bueno, es natural que uno evalúe y diga que te gusta o no te gusta. Pero no pueden pasar los años, los meses, las horas de vuelo,
las horas de butaca, y no te pica para ser de bendición a otra persona. Eso no tiene nada que ver con ya lo vamos a ver, no tiene nada que ver con el púlpito, con la oratoria, con con conocimiento teológico. Es ser de bendición, es entender que vengo aquí y que ser parte, ser miembro, tengo una responsabilidad por ser miembro del cuerpo de Cristo. Tengo una responsabilidad porque soy parte de un cuerpo. Y tengo una responsabilidad. ¿Sabes? La palabra edificación, podemos pensar en este peligro, el peligro de evadir la responsabilidad. Evadir la responsabilidad. No, yo no soy líder de nada, no estoy en ningún grupo de nada. No, por eso no llamo a nadie, no interactúo con nadie, nadie me viene a preguntar a mí, pero tampoco llamo a nadie. No, tenés una responsabilidad porque sos parte del cuerpo. Sos parte del cuerpo. Mano, oído, oreja, nariz. ¿Sabes qué? Tenés una actividad propia. En el versículo final dice, según la actividad propia de cada miembro. No necesitas ser lo que no sos. No necesitas buscar algo que vos no sos. Justamente se trata de la diversidad. Ya en los primeros 3 capítulos habló de la unidad, de que somos uno, de que ya no son 2. Pero ahora vamos a hablar de la diversidad, porque unidad no es uniformidad. Hay una actividad propia y la tenés que desarrollar. Tenés un talento, tenés un don, tenés una responsabilidad, tenés una misión, tenés un entorno, un contexto en el cual solo vos podés alcanzar. Tenés tu familia, tenés tus hijos, que son tu responsabilidad, no son responsabilidad de la actividad de la iglesia. No lo son. Ese es el peligro. El concepto de que está muy dimensionado, el concepto de oveja, ¿no? Estas semanas escuché un mensaje acerca de eso y lo asocié con esto que estamos hablando ahora. El concepto de oveja, ¿no? Yo soy oveja, no, yo soy oveja. Soy oveja, entonces la oveja, el pastor, la oveja no sabe nada. La oveja me tiene que dar de comer y el delicados pastos. ¿Dónde están los delicados pastos? Mezclamos todo, porque no conviene. No, somos miembros del cuerpo. Entonces tenemos una actividad propia y tenemos una responsabilidad. Sos mano, pie, no sé, cada miembro conectado a la cabeza tiene una actividad propia y una responsabilidad y que es óptimo para poder ejecutar esa tarea. ¿No es cierto? Bueno, la iglesia es así. Sos miembro del cuerpo, tenés una responsabilidad. Y no hablo de la iglesia como proyecto de iglesia, porque las iglesias tienen sus proyectos, hacemos esto, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer algunos hacen obras felices, otros hacen LAPEN o ANSA o no sé, o la estrategia que quieran. No estoy hablando de eso, de ese tipo. Cuando hablamos de iglesia hablamos del cuerpo de Cristo, de los hermanos, la comunión, la familia de Dios. Hay un hermano, estamos para bendecir al hermano. Y no es la responsabilidad de otro, es la responsabilidad tuya, es la mía. Está ahí, no la podemos evitar. No juguemos a evadir esa responsabilidad. Y no hablamos, porque claro, es más fácil por ahí esconderse no esconderse, pero lo tomamos como si fuese ahí sí vamos llevándolo
para el lado de una ONG o de un club social. Bueno, entonces soy parte del grupo de jóvenes, yo hago las cosas, yo sirvo la cosa y bueno, estoy acá. Pero lo hacemos como una actividad de estar algo social y no como una responsabilidad delante de Dios porque soy parte del cuerpo de Cristo y necesito bendecir a otro. Tengo que bendecir a otro. Porque ese es el propósito. No hay más secretos. Ese es el propósito. Haciendo eso, estás haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a llevar a donde Él te quiera llevar. Pero si no te preocupás por eso, si no nos pesa eso, si no sentimos la responsabilidad por eso, ¿para qué voy a andar preocupando? ¿En qué lugar, Señor, qué hace con mi vida? ¿Cuál es el impacto que quiero? Dios, siempre soñamos como que Dios quiere, yo quiero que seas un gran... empecemos por allí. Empecemos por sentir esa responsabilidad. Es el concepto de que pensar que el evangelismo es salir a repartir folletos rápido, una vez cada 300 días, le damos un volante al vecino y después no lo saludamos nunca más. Eso no es el evangelismo. Eso tirar un folleto y salir corriendo. Cuando yo siento el peso y la responsabilidad, trato de acercarme, trato de dar testimonio de todas las maneras. Y después llegará el momento del folleto pero no es cumplir con la... hay que hacer campaña, folleto. Estamos acá sirviendo a Dios. Servir a Dios es otra cosa superior. Esto es cumplir una agenda. Sentir el peso. Edificar. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Y el peligro de estar años en la iglesia y pasás y dices, ¿cuánto te bautizaste? Hace 10 años. ¿Y qué estás haciendo? No en la iglesia, con las actividades, que no está mal, pero estoy hablando de personalmente. Personalmente. Porque es personal. Los jóvenes es el mayor peligro, porque creces en la iglesia y creces conociendo todas las historias. Yo crecí así. Conoces todas las historias, conoces todos los organigramas, las agendas, las actividades. Y podés hacer un montón de cosas sin que te importe la gente. Ese es el peligro. Estamos para edificar a los hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Después te fijás si te toca predicar o no te toca predicar, si te toca cantar o no te toca cantar, no, porque yo no toco, el otro tocó y yo no toqué, entonces pasan esas cosas. Concéntrate en el propósito que tenés para tu vida. Hacé eso, enfócate en eso. Bendecí siempre, bendecí a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a los vecinos, y va a empezar a surgir. ¿Y qué viene después de eso? Después de eso viene el crecimiento. ¿Sabes? De esto hay un ejemplo. En lo que leímos hoy de la mañana hay un ejemplo. El cuidado el peligro de evadir la responsabilidad de ser una oveja, ¿no? De querer ir a la iglesia para que me peinen, me bañen. Un pet shop, la iglesia. Salimos todos, ¿verdad? Qué bárbaro. Che, cambiaron el shampoo hoy. Qué bárbaro. No funciona así. Porque también somos embajadores, somos soldados. El cristiano es un montón de otras cosas. Una vez estaba en Brasil y vi un panfleto de una iglesia. Panfleto de propaganda de una iglesia. Y decía, iglesia, no voy a decir el nombre, ¿no? Ambiente climatizado, espacio kids, 2 cultos, estacionamiento gratis.
Digo, ¿qué es esto? ¿Es un Walmart o es una iglesia? ¿No? ¿O un McDonald's? Ahora, si hay modelo McDonald's es porque hay clientes. ¿No? ¿Y qué pasa? Claro, porque la gente elige la iglesia por lo... vamos a esta que tiene que un restaurante, vamos a esta que tiene mate climatizado, vamos a esta que... No estoy inventando nada, eso les prometo que yo lo vi. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Digo, ¿cómo puede ser que a nadie le haga ruido esto? Claro, porque ahí van las ovejas. Y en peligro, porque esto de oveja le sirve a las ovejas y a los pastores que terminan pensando que en vez de pastores son propietarios de la oveja. Porque la oveja no sabe nada, la oveja no. Y no es así. Tenemos capacidades, tenés una capacidad por Dios y tenés un propósito. Y una responsabilidad, y tenés una actividad propia de bendecir a los demás, siendo lo que vos sos, siendo vos mismo. En el temor de Dios, procurando servir a Dios, leyendo tu Biblia, quizás no tendrás todo el conocimiento, no importa, porque Dios hace la obra. Lo importante siempre es la actitud de seguir adelante, de conocer. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sabes? En la segunda palabra que aparece, que es una palabra rara, digo, pocas veces que aparece en la Biblia, en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra estatura me llama la atención. Estatura. Madurez. Es otro propósito, crecer, madurar. Es otro propósito. No pueden pasar los años y ser siempre igual. No puede ser. Tenés la responsabilidad, el desafío, la necesidad de madurar. Tenemos que madurar. De darle estatura a mi vida cristiana. Darle estatura, darle nivel. Algo completo. A un varón perfecto, algo completo. El peligro de estancarse en el crecimiento. Estancarse en el crecimiento. De evadir la responsabilidad a estancarme en el crecimiento. Y vamos perdiendo el propósito allí. Y nos transformamos en esa oveja que decimos. En la comodidad. El no querer aprender para que no pese la responsabilidad. Es como el joven que dice que no sabe usar el lavarropa. No, saben bajar todas las aplicaciones de cosas. Hay que hacer esto. Bajan 14.000 aplicaciones. Este celular no sirve. Hay que usar el lavarropa y parece que es un agujero negro. Dificilísimo de decodificar. ¿Cómo hacemos para, no sé, usarlo? Es más cómodo no saber usarlo. Es cómodo. La comodidad. Hay que crecer. Hay que madurar. ¿Sabes? Hay una última palabra. Que está implícita. Lo hice para que quede parejito con la E. Pero ya al final... 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro concepto aquí es estabilidad. Estabilidad. No alcanzamos la estabilidad, el peligro de enredarme en los estratagemas. Qué palabrita esa. Estratagema es una trampa. Es una trampa, viene del ámbito militar. Está puesta allí, no se nota, está escondida y sorprende al rival, al enemigo,
eso es, tenés un estratagema. Cuando evadimos la responsabilidad, cuando nos estancamos en el crecimiento, terminamos enredados en el estratagema del mundo. No hay otra. No hay otra. Enredado. Me gustó esa. Porque eso es lo que pasa. Si hay algo que sobraba allí en Éfeso, eran las doctrinas y las filosofías, porque había de todo. No era el único templo que había el de Diana, había un montón de templos, había un montón de libritos, un montón de filosofías, un montón de gente diciendo de todo. Venían estos del paganismo, estos venían de la ley, con todos sus maestros y todo, y se metían los de afuera, y los epicúreos, los estoicos, y todo. No era que no era lo mismo, porque si no, que ahora está difícil. Era igual que antes, o peor, no sé. Acá tenemos la fuente de todos los estratagemas. Acá está. Hay que elegir a qué fuente vas a recurrir. Si vas a estar más tiempo acá o más tiempo acá. Acá está la cosa. Es simple. Los estratagemas son los algoritmos. ¿Vas a seguir alimentándote de algoritmos o de la palabra de Dios? Porque la doctrina no es solamente la doctrina que habla aquí, la doctrina de algo teológico, que claro, por supuesto, pero lo que a veces cometemos el error de decir, bueno, sí, esta ideología política, qué sé yo, no es, corre por otro lado, no va con la Biblia, corre por otro lado. No. El hombre siempre trata de pensar una filosofía que traiga todas las soluciones para la vida. Y nuestra solución para toda la vida está aquí. No necesita de complementos. No necesita de complementos. No nos enredemos. No nos enredemos. Y es muy común ver a personas, hermanos o que profesan la fe cristiana, celebrando Mesías, y ya tenemos un Mesías, ya tenemos un Salvador. Pero a veces procuramos otro Mesías, otros redentores políticos, de ideologías, y veo con una vehemencia, cuidado, porque la solución para el hombre está acá, está acá. Después se puede charlar otras cosas, pero la solución para el hombre está acá. Y no podemos andar por la vida pensando que no hay vientos de doctrina que nos van a enredar, que no hay un estratagema allí escondido, que no lo hay. Mirá, si fuiste a la escuela, ¿cuántos de ustedes fueron a la escuela? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? ¿Están todos aquí? ¿Todos fuimos a la escuela? Bueno, en la escuela hay estratagema. Se llaman contenidos y hay doctrina. Y entramos allí, vas a la universidad y pensás que no me van a influenciar. No, esto no es acá no hay estratagema. A los 15 minutos te llevó el viento para allá. Pero para otro lado, un videito, el otro viento viene para allá. Y otro viento para allá. Y después para allá. Enredado. Y que esto y aquello y la crítica, pasan los años, no se cumple el propósito de Dios en tu vida, no edificas a nadie, no creces, enredado por esa cosa allí, y eso pasa, y va. Buscando culpables en otra cosa, redentores en otro lado, Mesías en otro lado, soluciones en otro lado. La solución para el hombre está aquí. Y sabes, en tu vida tenemos todo el potencial para hacer el propósito de Dios en tu vida. Otra de las cosas que
característica de la oveja cómoda, es que cuando no salen las cosas en tu vida o cuando no conseguimos, le echamos la culpa al entorno. No, porque o el liderazgo, o el pastor, o las formas, o esto, o aquello. Y sabes que no es así. No es así. Porque estamos achicando a Dios. Estamos achicando a Dios así. Y Dios puede hacer, Dios quiere, porque tiene preparadas obras para tu vida. Lo dice allí en Efesios. Pero depende de nosotros. Del paso de fe, del crecimiento. El ejemplo que te quería dar fue en la fundación de Efesios, de la iglesia de Efeso. En Hechos 18, ¿qué pasó allí? ¿Quién llega a Éfeso? Luego de que están Priscila y Aquila, ¿quién llega a Éfeso? En el versículo 23. De repente estaban así, están solos Priscila y Aquila, y llega un personaje. ¿Alguien me lo puede decir? Apolos. Llega Apolos. Una persona que por la descripción que tenía aquí era impresionante, un orador con una capacidad de argumentación, una dialéctica, una oratoria, un carisma increíbles, que se comía crudos a todos los judíos de la sinagoga. Había que pararse, a refutar públicamente y defender las ideas. Había que tener capacidad para hacerlo. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Una persona terriblemente capaz. Pero, ¿qué pasó? Le faltaban un par de capítulos. Y así entran en juego Priscila y Aquila. Si tenés algunos años de iglesia, yo te hablo de Priscila y Aquila y ¿qué es lo que se te viene a la mente? Quizás una de las cosas que, la primera o la segunda cosa que se te viene a la mente. ¿Qué hacían Priscila y Aquila? En el versículo 18, capítulo 18, vamos a ver la descripción, el currículum de Priscila y Aquila, porque ya lo leímos el de Apolos. Es tremendo, ¿no? Vamos a leer el currículum de Priscila y Aquila. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese es el currículum de Priscila y Aquila. Por lo menos el que aparece aquí. Por lo menos el que aparece aquí. Ese que está en la palabra de Dios ahí. Un par de versículos después, entran en acción Priscila y Aquila. Y ahí está la interacción. Ahí está la diversidad de la iglesia. Un fenómeno, un tipo que era una capacidad, un oratorio increíble, un carisma, un impacto, Se estaba equivocando. Necesitaba orientación. ¿Quién enseñó a quién después? ¿Quién enseñó a quién? Leímos los dos currículum. ¿Quién le enseñó a quién? Eso es la iglesia. ¿Qué perfil necesitamos en la iglesia? ¿Cuál de los dos perfiles? Los dos. Porque es diverso. Porque tenemos la humildad también de Apolos, que se sienta, lo escucha y cambia. Y sigue siendo de bendición. Porque era claro que era de bendición. Y la actitud de Priscila y Aquila que dicen, una actitud, che, ¿qué se cree? Esta estrellita de púlpito allá, mirá, en la sinagoga, está ahí, está haciendo cualquier pavada. Déjalo. Déjalo, nada, ¿qué querés? Está verde, deja estar verde. Déjalo ya.
sino que se da cuenta, no, este hombre es un comunicador, esta persona está comunicando, está llegando, está haciendo muy bien, puede ser de bendición, tenemos que ayudarle. De edificar, de edificación. Vio la necesidad y actuó para hacer de bendición, para orientar. Ahí empieza a funcionar la maquinaria. De eso se trata. De eso se trata. Perfiles distintos, diversos, interactuando, trayendo crecimiento y bendición, porque después él sale y continúa su ministerio. Y después lo menciona, ¿no? Yo sembré, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. De eso se trata, de sentir la responsabilidad. El ejemplo de Priscila, Aquila y Apolos, ese episodio en Éfeso, de eso se trata. Eso es lo que estaba diciendo Pablo allí. Y nunca te olvides. No esperes ser parte de un organigrama o tener alguna actividad especial o ser parte de un equipo o hacer una reunión de planificación, que son cosas que no están mal, pero no son necesarias para poder ser de bendición y crecimiento a la iglesia. Al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la familia de la fe. Porque si no te transformás en un plateísta, conocedor, pero que no. Ahí están. Vas a terminar eligiendo la iglesia con mayor aire acondicionado, con mejores butacas, con espacio, con un mejor sonido, con una alabanza. ¿Qué estilo de alabanza es? Esta no me gusta, este estilo, vamos a la otra. Vamos. Un cliente. No hay clientes. No hay clientes. Edificar, crecer, estar firme, y no enredarme en las doctrinas. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Vamos a terminar orando.